mi pecado borró y tu gracia triunfó. Hola familia, hola iglesia, ¿cómo están? Es un gusto volver a estar con ustedes y compartir juntos la palabra de Dios. Les recuerdo, la idea de estos mensajes es abrir nuestras Biblias y disponernos a escuchar lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere enseñarnos. Amén. Y les comparto una de las bendiciones más grandes que Dios me ha dado es mi familia. Nunca imaginé, ni en el mejor de mis sueños, que yo tuviera la familia que tengo. Y pensar que estuve a punto de tirar todo esto a la basura, estuve a punto de divorciarme cuando yo no conocía a Dios. Qué terrible error hubiera cometido. No tendría la familia que hoy tengo, mi esposa, mis hijas, mis yernos, mis 5 nietos, el quinto viene en camino. Pero Dios es bueno, Él me salvó. Y la salvación no significa solamente estar eternamente con Dios en el cielo, eso ya es bastante. También significa una vida bendecida aquí, por ese Dios que nos ama. Y mira, la familia estamos felices esperando al quinto nieto. Aún no sabemos si es hombre o es mujer, seguramente mi hija y mi yerno ya lo saben. Y en estas semanas, en este tiempo de desarrollo dentro del vientre de mi hija, el bebé está siendo formado en sus oídos. Dios está formando sus oídos, así como pasó contigo y conmigo. Seguramente Dios debe estar bien emocionado pensando, con estos oídos me va a escuchar. Porque aquí en su palabra Dios nos dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y pareciera una frase así como sin mucho sentido de parte de Dios, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pues los oídos sirven para oír, ¿no? Pero lo importante para Dios es que si te dio oídos, úsalos sobre todo para escucharlo a Él. De eso se trata este versículo. Y desde hace algunas semanas empezamos esta serie de mensajes que tienen como finalidad que tú y yo disfrutemos la vida que Dios planeó. Dios dice en su palabra, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida en abundancia y no conformarnos con momentos, con ratos, con chispazos de cristianismo. Porque muchas veces vivimos más tiempo como incrédulos que como creyentes. Hay una gran diferencia entre vivir la vida abundante que Dios planeó y solamente momentos, ratos de cristianismo. Qué pérdida tan grande, ¿no? Qué desperdicio tan grande de una vida increíble que disfrutar a solo ratos, a pequeñas probaditas. Es como cuando vas a comprar un helado, de repente ves todos los helados ahí en el mostrador y pides que te den una probadita de alguno. Y sacan de repente una mini cuchara y te dan una prueba pequeña. ¿Qué diferencia cuando tienes el helado completo, no? Pero desgraciadamente eso hacemos muchas veces. Probaditas de gozo, probaditas de paz, probaditas de perdón y todo lo demás. Desperdiciamos el helado completo, como aquellos que no conocen a Dios. Y sabes, es tiempo de que cada uno de nosotros digamos, ya basta, y que tomemos la decisión de vivir la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso esta serie se llama Yo decido vivir la vida increíble que tanto le costó a Dios y que Dios tiene para ti y tiene para mí. Decisión, yo decido. Decisión que solamente tú tomas, decisión que yo tomo. Y volviendo al asunto de los oídos y de escuchar a Dios, mira, esta es la palabra de Dios, esta es la voz de Dios. Muchos de los problemas que tú y yo tenemos, yo diría que la mayoría de los problemas que tenemos son el resultado de no querer escuchar lo que Dios nos dice, de ignorarlo abiertamente y hacer las cosas a nuestra manera. Pero si queremos el helado y no solamente una probadita, si queremos esa vida increíble que Dios tiene para nosotros y no solamente ratos, tenemos que tomar una decisión, escuchar la voz de Dios. Y ese es el título de este mensaje. Yo decido escuchar la voz de Dios. Y no solamente escucharlo, también obedecerlo. Y vamos a orar. Vamos a orar para que a través de este mensaje entendamos la importancia que es escuchar y obedecer lo que Dios nos dice. Mira, esto es fundamental para tu vida y para mi vida. Así es que si te sientes cómodo, vamos a cerrar nuestros oídos y le decimos, Dios, sabemos que estás preocupado por nosotros. Sabemos que tu anhelo es hablarnos,
guiarnos, bendecirnos, lograr una relación profunda entre tú y nosotros. Por favor, Dios, hoy abre nuestros ojos y abre nuestros oídos. Ayúdanos a entender la importancia que tiene para nuestras vidas el hecho de aprender a escuchar y decidir escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Yo decido escuchar la voz de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque todo lo que aquí Dios nos dice tiene un solo propósito, que nos vaya bien. Por eso Dios nos dice, asegúrate de obedecer todos mis mandatos, para que te vaya bien a ti y a todos tus descendientes. Y si Dios nos dio oídos, es para que lo escuchemos. Tenemos que entrenar nuestros oídos, no solamente para escuchar la voz de Dios, también para aprender a identificarla, porque hay muchas voces que llegan aquí. Escucharla, identificarla y obedecerla. Mira, te cuento, hace algunos años, la hija de algunos amigos, y estábamos con ellos, se cruzó la calle y estuvo a punto de ser arrollada por un mini taxi. ¿Te acuerdas de los mini taxis? Su mamá le gritaba, no, 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 detente, pero ella no quiso escuchar. Ella no quiso obedecer esa voz. Casi la atropellan. Algunos años más tarde, la misma escena, pero ahora no era un mini taxi, era un camión. Su mamá le gritaba, alto, cuidado, detente, y ella no quería escucharla. Por poco el camión la aplasta. Hoy esa niña es una mujer. ¿Sabes qué es lo impresionante? Que aprendió a no escuchar la voz de sus padres. Sus padres son creyentes, le hablan acerca de Dios, pero ella decidió no escuchar y hacer lo que ella quiere. Y es que solamente hay dos opciones. O aprendes a escuchar y obedecer lo que Dios te dice, o aprendes a escuchar y a a no escuchar y a ignorar lo que Dios te dice. Y los resultados son muy distintos. Y aunque el enemigo nos diga no pasa nada, eso no es cierto. Hoy vamos a estudiar en este mensaje, vamos a ver cómo sí pasa. Vamos a estudiar hasta dónde puede llegar una persona que decidió no escuchar a Dios. Una persona que empezó bien, pero terminó muy mal. Empezó escuchando y obedeciendo a Dios, pero terminó ignorándolo y haciendo su voluntad. Vamos a estudiar no la historia de cualquier persona, vamos a estudiar la vida del hombre más sabio que ha existido. Un hombre que un día decidió cerrar sus oídos a Dios. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a estudiar hoy la vida de Salomón. Cuando tú abres la Biblia, y Dios nos cuenta acerca del rey Salomón, hijo de David, también rey de Israel. Dios nos dice de Salomón, el hombre más sabio que ha existido. Y sabes, al morir David, el rey de Israel, Dios pone a Salomón en el trono de ese pueblo, el trono de Israel, rey de Israel. Salomón amaba a Dios, él era obediente a Dios. Un día estaba durmiendo y mientras dormía, Dios se le aparece en un sueño y le dice, pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Y Salomón le contesta a Dios, Dios mío, tomaste mucho a mi padre David, fuiste muy bueno con él porque él te sirvió fielmente. Fue un buen rey y te obedeció en todo. Además permitiste que yo, que soy su hijo, reine ahora en su lugar. Pero yo soy muy joven y no sé qué hacer. Y ahora tengo que dirigir a tu pueblo que es tan grande y numeroso. Y mira lo que le pide Salomón a Dios. Dame sabiduría para que pueda saber lo que está bien y lo que está mal. Sin tu ayuda yo no voy a poder gobernar. Sin tu ayuda yo no podría gobernarlo, dice Salomón a Dios. Y a Dios le gustó lo que Salomón le pidió. Porque no le pidió riqueza, ni larga vida, ni que venciera a sus enemigos. Y mira cómo Dios le responde. Dios le dice a Salomón, como me pediste sabiduría para saber lo que es bueno, en lugar de pedirme una vida larga, riquezas o la muerte de tus enemigos, voy a darte sabiduría e inteligencia. Serás más sabio que todos los que han vivido antes o vivan después de ti, el hombre más sabio de la tierra. Pero además te daré riquezas y mucha fama, aunque no hayas pedido esto. Mientras vivas, no habrá un rey tan rico ni tan famoso como tú. Y si me obedeces en todo como lo hizo tu padre, vivirás muchos años. Qué extraordinaria promesa, y así fue. Dios hizo de Salomón el hombre más sabio que ha existido. Lo usa para escribir varios libros en la Biblia.
Pero también, ¿sabes? De todos lados de la tierra la gente venía a escuchar la sabiduría de Salomón. Y además lo hizo el hombre más rico que ha existido. Ni Musk, ni Bill Gates, ni Carlos Slim, ni nadie de ellos. Cada año Salomón recibía 22,000 kilogramos de oro, más de $1,000 millones al año en oro, más los impuestos que le daban los demás países. Mira, los escudos de los soldados de Salomón eran de oro. A mí me impresiona, a veces me rebasan en la carretera, vengo hacia Cuernavaca y me rebasan carros como un Porsche, un Ferrari, y atrás vienen las escoltas con carros muy bonitos también. Nada que ver con Salomón. ¿Sabes? Los escudos de los soldados de Salomón eran de oro. El trono de Salomón era de oro. Los utensilios, las cucharas, los platos, todo eso era de oro. Mira, Salomón tenía una ciudad entera para estacionar sus carros. Yo recuerdo que tenía un paciente con mucho dinero que abrías la puerta de su garage y encontrabas los 20 mejores carros que hay. Pero nada que ver con Salomón. Salomón no tenía un garage, tenía una ciudad entera para estacionar sus carros. Salomón construye un templo impresionante y lo dedica a Dios. El palacio donde vivía Salomón era también, su casa era impresionante. Y aquí en la Biblia, en Primera de Reyes 10, Dios habla de la grandeza que Dios le dio a Salomón. Dios lo hizo extraordinariamente grande. De todo el mundo llegaba gente para escuchar la sabiduría de Salomón y para ver su riqueza. Por ejemplo, te hablo de la reina de Saba o de Sabá, como dicen algunas versiones. Dicen que esta reina decidió ver si era cierto lo que decían de Salomón y decidió visitarlo. Dice la Biblia que ella quería hacer preguntas difíciles para ver si era tan sabio como decían. Y cuando llega a Jerusalén, acompañada de sus consejeros, dice que llegó con camellos cargados de perfumes y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando se encontró con Salomón, ella le hizo todas las preguntas que había preparado y Salomón se las contestó todas. No hubo nada que el rey no podía explicarle. Y la reina se quedó maravillada con todo lo que vería. ¿Sabes? Lo hermoso del palacio, la comida que servían, cómo vestían las gentes que estaban en el palacio, etcétera. Y entonces le dijo a Salomón, todos los que escuché en mi país acerca de lo que has hecho y de lo sabio que eres, es cierto. Yo no creía, pero ahora he visto con mis propios ojos y sé que es verdad. En realidad no me habían contado ni siquiera la mitad. Eres más sabio y rico de lo que yo había escuchado. Qué felices deben ser tus esposas y qué contentos deben estar tus servidores, pues siempre cuentan con los sabios consejos. Bendito sea tu Dios, a quien le agradó tu conducta y te hizo rey de Israel para que gobiernes con justicia. Sin duda, no hay duda, Dios ama a Israel. Esa es la opinión de la reina de Saba. De todo el mundo llegaba gente porque quería escuchar a Salomón y ver a Salomón. Primera de Reyes 10 habla de lo que Dios hizo con Salomón. Sabes, una vida extraordinaria, todo empezó muy bien, Salomón amando y temiendo a Dios. Pero el siguiente capítulo, algo pasa. Hay un intervalo entre el Primera de Reyes 10 y Primera de Reyes 11. En el 10 habla de lo que Dios hizo con Salomón, pero en Primera de Reyes 11, Dios nos habla de lo que Salomón hizo con lo que Dios le había dado. Y en este capítulo, en el capítulo 11, Dios nos habla de la caída del hombre más inteligente, la caída del hombre más rico que ha existido. Incluso Salomón muere joven, cuando Dios le había prometido una vida larga si obedecía. Mira, Salomón empieza a reinar Israel a los 20 años. Primera de Reyes 10, Salomón lleva 30 años como rey de Israel y todo va perfecto. Pero en el siguiente capítulo, en el 11, 8 años después, Salomón tiene 58 años y tiene una vida terrible y muere relativamente joven. ¿Qué te pasó, Salomón? Acabamos de escuchar lo que la reina de Saba dijo, no eres la mitad de lo que me contaron. Salomón, el hombre más famoso en todo el mundo, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo el hombre más sabio y rico del mundo hace tonterías al final de su vida? Mira, escucha lo que Salomón hizo. Escucha cómo Dios nos cuenta lo que Salomón hizo, para que tú y yo lo pongamos en práctica, para que aprendamos. Esa es la idea de estos estudios. Y Dios nos narra acerca de Salomón.
el hombre más sabio, cómo empezó a hacer tonterías. Y dice, Salomón, es 1 Reyes 11, dice, Salomón tuvo 700 esposas extranjeras, que eran princesas. Entre ellas estaba la hija del rey de Egipto, además de otras mujeres moabitas, amonitas, edomitas, hititas, sidonias, etc. Tuvo también 300 mujeres con las que vivió sin haberse casado. Estamos hablando de 700 mujeres y 300 concubinas. Y mira lo que Dios dice. Dios le había dicho a los israelitas, no se casen con mujeres extranjeras, porque ellas las harán adorar a sus dioses. Y así sucedió. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios, lo hicieron adorar a otros dioses. Mira, Salomón terminó adorando a la diosa de los sidonios, Astarte, construyó templos para Quemos, para Mil, como otros dioses de los amonitas, eran demonios. Y les construyó un templo y también ahí lugares donde sus mujeres le ofrecían incienso y quemaban animales, ofrecían animales y quemaban incienso a estos dioses. Y termina el pasaje Dios diciéndonos, Salomón actuó mal delante de Dios y no lo obedeció. En realidad, nos dice Dios, nunca se comprometió a obedecerlo por completo, como lo había hecho David, su padre. Ese es el resumen de la vida de Salomón. Salomón actuó mal delante de Dios y no lo obedeció. En realidad, dijo Dios, nunca fue obediente. Nunca fue obediente por completo, como lo fue su padre. Hasta el capítulo 10, todo va de maravilla. Él construye incluso un templo para Dios. Pero en el capítulo 11, Salomón está construyendo un templo para los demonios, para los ídolos. ¿Qué onda, Salomón? Y mira, al ver lo que Salomón hacía, Dios se le aparece físicamente 2 veces. Dice en el versículo 9 y en el 10, dice, el Dios de Israel estaba enojado con Salomón, pues aunque se le había aparecido 2 veces y le había ordenado que no adorara a otros dioses, él nunca lo obedeció. Dios se le aparece 2 veces. Le dice, no lo hagas, Salomón. Y Salomón no obedece. ¿Sabes? La desobediencia a Dios convirtió al hombre más sabio del mundo en el hombre más tonto. A mí me impresiona ver a tantos hombres sabios y ver a tantos creyentes que llegan a un lugar de reconocimiento, de eminencia por la sabiduría que Dios les da y de repente los ves caer. Yo no quiero que me pase esto. Mira, de convertirse el hombre más sabio del planeta al hombre más tonto, irresponsable, miope, imprudente. Y Dios lo visita 2 veces y le hace promesas. Si obedeces, Dios se va a bendecir. Pero también le advierte que lo que no debía de hacer, antes de que lo hiciera. Pero Salomón no hizo caso. Y esto, amigo, esto no pasó de repente, no pasó como sorpresa. Salomón decide vivir abiertamente en desobediencia. Y pon mucha atención a esto, pongamos mucha atención a esto. La desobediencia es tremenda, te vuelve tonto, aunque seas sabio, te vuelve tonto. Y tengas el don que tengas, no va a servir para nada, porque la desobediencia te va a inutilizar. En especial me vienen a la mente 2 personas. 2 personas que amo, que conozco, que los veo con dones extraordinarios, pero viven desobedeciendo a Dios. Y sabes, con vidas inútiles para Dios, parecen tontos con las decisiones que toman. Eso hace la desobediencia. Yo no quiero eso en mi vida. Mira, hay un proverbio mundano, un proverbio que dice, candil de la calle, obscuridad de su casa. No sé si debe haber algún proverbio aquí en la Biblia que tenga relación con este, pero este proverbio dice, candil de la calle, obscuridad de su casa. Salomón cometió el error de ser así. Toda la sabiduría que Dios le dio no lo usó para él, sino para los de afuera. Salomón era especialista en aconsejar a los de afuera, pero no lo aplicaba en su vida. ¿Te das cuenta de esto? Mira, tú y yo podemos dar consejos a todos sobre fe, sobre economía, sobre el matrimonio, y nuestra vida estar hecha a pedazos. Que Dios nos guarde de esto, ¿no crees? Pararnos al frente de la gente en un púlpito y decirle a todos cómo vivir mientras mi vida está hecha a pedazos. Ese es Salomón. Salomón, ¿qué hiciste? ¿Cómo te volviste de sabio a imprudente, de sabio a tonto? Dios nos lo narra, Dios nos los cuenta. ¿Sabes? Algo
algo que tú y yo tenemos que entender es que cuando Dios nos habla y nos da una orden, nosotros tenemos que escucharla y obedecerla. Pero cuando decidimos hacer lo contrario, cuando decidimos no escuchar, ignorar lo que Dios dice y hacer lo que nosotros queremos, Dios respeta su decisión, nuestra decisión. Y Salomón hizo esto. ¿Sabes? Cuando tú y yo hacemos esto, cuando tú y yo decidimos no escuchar a Dios y hacer lo que nosotros queremos, entonces Dios respeta nuestra decisión y Dios decide dejar de hablarnos. Y eso fue lo que pasó. Dios decidió dejar de hablarle a Salomón. ¿Sabes? Cuando tú obedeces, constantemente Dios te habla, pero cuando desobedecemos, Dios deja de hablarnos. Y si hoy Dios no nos está hablando, es porque hay desobediencia en nuestras vidas. ¿Sabes? Lo peor que nos puede pasar es que Dios deje de hablarnos. Porque cuando Dios deja de hablarnos, solamente va a haber una voz a la que escuchemos, la nuestra. Y Dios nos va a entregar a nuestras decisiones. Te estoy hablando, pero no me escuchas. Vive como quieras. Y mira, aquí, en el capítulo 1 del libro de Romanos, Dios nos dice las razones, no lo leo por cuestiones de tiempo, pero Romanos 1 nos explica por qué el mundo está como está. Y resumiendo, Dios nos dice, yo no estoy contento como están viviendo. No quieren reconocerme como Dios, me rechazan, prefieren ignorarme, vivan como quieran. Y sabes, cuando tú y yo decidimos ignorar a Dios, Dios nos entrega esta decisión, vive como quieras. ¿Sabes? Esta es la explicación de lo que pasa en este mundo. Porque el pecado roba, mata y destruye. Roba, mata y destruye familias, trabajos, salud, ministerios. Hay consecuencias de las decisiones que tomamos cuando nosotros cerramos nuestros oídos a lo que Dios dice. Mira, Dios nos cuenta lo que pasó de Primera de Reyes 10 a Primera de Reyes 11, de la maldición a bendición, de la bendición a maldición en la vida de Salomón, del hombre más sabio al hombre más tanto. ¿Quieres saber qué pasó? Está en el libro de Jeremías. Dios nos dice acerca de Salomón, yo te hablé cuando te iba bien, pero tú dijiste, no voy a escuchar. Ese es el resultado. Esa es la causa y el resultado de lo que pasó con Salomón. Primera de Reyes 10, Primera de Reyes 11. No te voy a escuchar. Qué tremendo, ¿no crees? Mira, 1000 mujeres, 700 esposas, 300 concubinas. Te aseguro que desde la primera Dios le dijo, no lo hagas. Incluso antes de que lo hiciera, Dios le dijo, no se te ocurra hacer esto. Es más, cuando tuvo el primer pensamiento, seguramente Dios le dijo, no lo hagas, Salomón. Como el nombre de nuestra iglesia, detente, escucha, Selah, Salomón, detente, escucha, no lo hagas. Pero Salomón no hizo caso. ¿Sabes? El Espíritu Santo producía convicción en él y Salomón ignoró, como cuando ignoramos la luz amarilla del semáforo, la advertencia, detente, no lo hagas. ¿Sabes? Ahora ya no es Dios quien le habla a Salomón. Y ahora Salomón anda como loco. Más de 1000 mujeres, con una mente depravada, con sus pasiones desbordadas, haciendo lo que se le pega a la gana. Y cada vez cayendo de mal en peor. Porque cuando te brincas de una advertencia y pasas a otra, pues llegas a las 700 mujeres, cada vez más profundo. Ahora vas por los ídolos y les construyes un templo. Y mira, dejemos hablar un poquito de Salomón y hablemos de tu vida y de mi vida. Honestamente, antes de hacer las tonterías que hemos hecho, ¿acaso Dios no nos habló? ¿Acaso no sentimos una voz que nos decía, no lo hagas, detente? Y muchas veces ahora ya no sabemos qué hacer, porque ahora Dios ya no nos habla, porque Él respeta nuestras decisiones. Y mientras Salomón no le hace caso a Dios, Dios está enojado con él. ¿Sabes? Un montón de advertencias, no lo hagas, luces amarillas, pero Salomón no hace caso. Esto fue lo que le pasó a Salomón. Porque cuando tú no respondes a la voz de Dios, la voz tuya aumenta cada vez más de volumen y termina siendo gobernado por ti mismo. Baja el volumen de la voz de Dios, sube el volumen de tu voz. Y la única manera de detener esto, de detener nuestros pensamientos,
nuestras pasiones, nuestra lujuria, es escuchando y obedeciendo la voz de Dios. Aquí Dios da órdenes. No podemos negociar con lo que Dios dice. Él es Dios y Él espera cuando da una orden que tú y yo obedezcamos, sin pretextos, sin argumentos. No podemos argumentar nada que pueda justificar la desobediencia a lo que Dios dice. Es que me llevo mal con mi esposa, por eso ando con esta mujer. Es que no puedo detenerme. Es Dios quien manda. Y sabes, cuando tú y yo, sobre todo si tenemos un ministerio, claro que lo tenemos como creyentes, tenemos una influencia sobre los demás, es importante que tú y yo escuchemos esto. Primera de Reyes 11, los últimos 8 años en la vida de Salomón. Muere a los 58 años, porque lo guían sus pensamientos, sus pasiones, su lujuria. De mal en peor. Una esposa no es suficiente, otra y otra y otra, 3, 5, 7, etcétera. Si le preguntabas a Salomón, Salomón, ¿te has vuelto loco? Salomón te hubiera dicho, sí, totalmente. Piensa en esto, qué locura. Se casa con 700 mujeres en 8 años, una boda cada 4 días. Esto es una locura. Cuando Dios nos hable, respondamos. De lo contrario, vamos a abrir la puerta a una locura, a ir de mal en peor. Porque ¿sabes qué? Cada que ignoramos la voz de Dios, cada que desobedecemos, lo siguiente será más fácil, la 50, la 80, la 100, la 200. Llegó el momento en que Dios le dejó de hablar a Salomón y ahora está haciendo lo que quiere, 700 bodas. Y te aseguro que en la mayoría de nosotros tenemos nuestras 700 consecuencias de algo que hemos desobedecido a Dios, que hemos ignorado a Dios, con el enojo, con nuestras miradas, con tocar lo que no debemos, con guardar rencor, ¿sabes? Diciendo mentiras, exagerando, ¿sabes? Haciendo cosas equivocadas, 700 consecuencias por ignorar la voz de Dios. Mira, cuando Dios nos habla, lo único que quiere es proteger nuestras vidas. El último capítulo en la vida de Salomón es Primera de Reyes 11, porque él dejó de escuchar la voz de Dios y se quedó con su propia voz. No hubo más. Se acabó la vida de Salomón por no querer escuchar a Dios. Y mira, decía el libro de Jeremías, la frase que más se repite en este libro es, no quisiste escucharme, no quisiste escucharme. Por eso, el desafío de este mensaje es que tú y yo escuchemos la voz de Dios, aprendamos a escuchar la voz de Dios, para que no suba el volumen de nuestra voz. Y la manera como Dios habla es a través de su palabra, también en la oración, pero sobre todo a través de su palabra, la oración y las circunstancias, pero sobre todo la palabra de Dios. Y termino con esto. Sabes, escuché la historia de una persona en Estados Unidos acusada por posesión de drogas. Y lo iban a meter a la cárcel y en el juicio el juez dictó libertad condicional. Libertad condicional, iba a estar preso, pero lo iban a dejar libre, libertad condicional. Cuando el juez da esta sentencia, esta persona empieza a bostezar, el juez se enoja y le dice 6 meses de cárcel por desacato. ¿Sabes lo que es el desacato? Por ser rebelde, por ser irreverente, por ser desobediente ante la autoridad. Y te cuento esto, porque la pregunta es, ¿cuántas veces ante la palabra de Dios hemos bostezado? ¿Cuántas veces hemos cerrado esta palabra por considerarla aburrida? Por estar pensando en otras cosas, por no querer leer, por desacato. ¿Desde cuánto hacemos esto? En un pasaje aquí en la Biblia, un hombre pierde su hacha y el profeta Eliseo le pregunta, ¿dónde cayó? ¿Dónde la perdiste? Dios quiere despertar nuestros oídos como discípulos. Dios quiere despertar nuestros oídos como discípulos. Pero necesitamos empezar desde el principio. ¿Desde cuándo hay apatía hacia la palabra? ¿Sabes? Lo que Dios nos dice, no tardemos en obedecerlo, en escucharlo. Tenemos que despertar a ser sensibles a la voz de Dios para que Dios no nos acuse de desacato. Y la idea de este mensaje es que tú y yo vayamos con Dios y esto está pasando en nuestras vidas y le digamos, Dios, aviva mis oídos, despierta mi manera de escuchar, hazme sensible a tu palabra.
Yo no quiero seguir viviendo en desacato. Mira, que nuestra actitud hacia lo que Dios nos dice sea, habla Dios, que tu siervo escucha. Hoy, la idea de este mensaje es que tú y yo tomemos la decisión de decidir escuchar la voz de Dios, de obedecerla. Habla Dios, porque te voy a obedecer. Y entonces podremos empezar a vivir esa vida abundante que Dios tiene aquí en su palabra. No tardes en tomar esta decisión. Dios te está esperando. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.